¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con la unidad 2, el gran ministerio en Galilea, pero hoy vamos a precisar el capítulo 5, el rechazo del rey Jesús en Jerusalén. Y vamos a tratar tres lecciones: Juan, Jesús y los fariseos, tres casas y una familia, siete parábolas de Jesús. Y aquí vemos otra vez la interrelación de los pasajes bíblicos entre Mateo, Marcos y Lucas en el capítulo 5 de esta unidad. La lección 14, Juan, Jesús y los fariseos. Vamos a tomar en cuenta Mateo 11, Marcos 2, Lucas 6, Lucas 7, Lucas 10 y Lucas 21 y 22. Es necesario primero tener el contexto de esto. El rey Herodes rechazó a Juan y lo encerró en la cárcel, pero Juan el Bautista estaba encerrada en dos prisiones. La prisión de Herodes fue muy mala para Juan. A él le gustaba vivir afuera, en la intemperie. Mencionan que él se vestía de una forma bastante peculiar, con pieles, le gustaba comer lo silvestre, etcétera. Estaba acostumbrado a sentir el viento soplarle la cara y escuchar el canto dulce de los pájaros. Pero en la prisión de Herodes, sus compañeros constantes eran la oscuridad, la soledad, las ratas. Él estaba encarcelado por lo que Juan predicaba, por lo que Juan había anunciado. Pero Juan también estaba en una segunda prisión, peor que la de Herodes. Era prisionero del desaliento. Dudas, le susurraban preguntas que él no podía contestar. Anteriormente Juan hablaba con autoridad. Su voz tronaba frente al gentío. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista decía: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan era una persona que anunciaba la palabra, su mensaje, de una forma bastante fuerte, con bastante tono. Pero ahora estaba encarcelado en dos prisiones: uno en la prisión de Herodes y también en la prisión del desaliento. Y aquí entendemos dos principios con esta lección. Primero, nos desanimamos si las cosas no ocurren cuando pensamos que deberían ocurrir. Y un segundo motivo, una segunda causa del desaliento, es que los que nos desanimamos es porque no comprendemos por qué suceden cosas malas. Así como Juan probablemente no comprendía por qué Jesús estaba ahí afuera haciendo milagros y él estaba encarcelado. Hay dos soluciones que podemos plantear al problema del desaliento. Primero, Jesús enfatizó lo bueno que Juan ya sabía. Jesús le recordaba lo que Juan ya había visto. Y hay una segunda verdad en la respuesta que el Señor dio a Juan: bienaventurados son los que no se ofenden con Dios. Asimismo, hay 5 contrastes que Jesús hace en relación a esta situación. Lo vemos en Mateo 11, en Lucas 7 y también en Lucas 10 y en el 21-22. Jesús hizo un contraste, una comparación entre Juan y una caña sacudida por el viento. Así también Jesús hace una comparación, un contraste. Ha contrastado el lugar de Juan con el de otros en el reino de los cielos. También Jesús hizo un contraste entre los pecadores de Sodoma y los pecadores de Capernaum. Más adelante va comparando cómo las personas que habían escuchado el mensaje de Jesús en Capernaum no se habían arrepentido, y los compara con Sodoma. En Sodoma hace años atrás había una gran cantidad de pecado, pero si ellos hubieran recibido el mensaje de Jesús, probablemente, dice Cristo, que se hubieran arrepentido. Entonces hace esa comparación entre los pecadores de Sodoma y los pecadores de Capernaum, enfatizando que los pecadores de Capernaum van a tener un peor castigo por haber escuchado el mensaje y no recibirlo. Más adelante, también en Mateo 11, hace Jesús un contraste entre los líderes religiosos eruditos y los niños pequeños. Y finalmente, otro contraste que hace Jesús en estos pasajes es el del yugo de los fariseos y el yugo de Jesús, y que el yugo de Jesús es más fácil. Hay dos lecciones acerca de Jesús. Primero, Jesús se interesa más en las necesidades humanas que en las reglas humanas.
Al respecto, Jesús dio 3 ejemplos que demuestran que las necesidades humanas son más importantes que las reglas. Primero, él recordó que David y sus amigos entraron en el lugar santo y comieron los panes de los sacerdotes, porque tenían hambre. El segundo ejemplo que Jesús da fue el de los sacerdotes en el templo del Antiguo Testamento. Y un tercer ejemplo que Jesús da respecto a las necesidades humanas, a interesarse más en las necesidades humanas que en las reglas. Un tercer ejemplo es que para demostrar que las necesidades humanas son más importantes que las reglas humanas. Y da precisiones al respecto, Jesús. Otra lección que aprendemos acerca de Jesús en estos pasajes bíblicos es que Jesús normalmente es benigno con su pueblo, es bueno, bondadoso con su pueblo y también con sus enemigos. El primer ejemplo de Mateo es de una caña cascada y Mateo dio un segundo cuadro de la benignidad de Jesús. Jesús es tan benigno que no apagaría un pábilo, una mecha que humea. En este ejemplo, una caña cascada, si a una caña cascada se posa un pajarito pequeño, la caña cascada puede doblarse, puede destrozarse. Y Jesús dice que es así. No es ni siquiera capaz, dice, de dañar una caña cascada, que es algo tan delicado. Y una mecha, una pequeña mecha que humea, Jesús no apagaría una mecha que humea. Así de bueno es Dios, así de bueno es Jesucristo con la gente. Demuestra que con esos ejemplos menciona que Jesús es realmente tan bueno con las personas que no haría ninguna de esas dos acciones. Compara estas dos acciones, tanto el destrozar una caña cascada o el de apagar una pequeña mecha que humea con los dedos, lo compara con la benignidad de Jesús, que Jesús no sería capaz ni de hacer eso. Entonces, da esa ilustración mencionando qué tan bueno es Jesús. En la lección 15, denominada Tres casas y una familia, es necesario comprender el contexto histórico. Una gran multitud seguía a Jesús, como lo dice Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 6. Enfrente de todos, él echa fuera un demonio de un hombre que era ciego y mudo. Inmediatamente el hombre pudo ver y hablar. Y ahí aparece una cantidad de fariseos que, que insultan a Jesús, que enfrentan a Jesús diciéndole que él expulsaba demonios por el mismo poder de los demonios. Pueden recordar que los fariseos decían, él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Podemos contrastar quizá, y eso es un análisis que es menester realizar, en relación a la blasfemia del Espíritu Santo, porque Jesús menciona más adelante la blasfemia contra el Espíritu Santo, después de lo que sucede acá, después de que los fariseos otorgan ese poder de Jesús y lo atribuyen a los demonios, probablemente esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy probable que a eso se refieran, porque después de lo que los fariseos decían a Jesús, que él expulsaba demonios por el poder de los demonios, los fariseos intrínsecamente estaban atribuyendo el poder divino de Dios a los demonios, a Satanás, a Belcebú. Y más adelante es donde Jesús habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero da unos ejemplos muy interesantes en Mateo 12. Él dice, una casa dividida no puede permanecer. Los demonios no pueden estar divididos. No se puede expulsar demonios con el poder de los demonios, porque una casa dividida no puede permanecer. También habla en Mateo 12 que una casa es solo lo suficientemente grande para un hombre fuerte. Ahí es donde da el ejemplo de atar, las ataduras, el atar al hombre fuerte. También dice que una casa vacía, que no tiene un dueño, es una casa peligrosa. Y también agrega en Mateo 12, 46 al 50 que la familia de Dios incluye a todos los que hacen su voluntad. Este es un tema que tenemos que tratarlo con, una vez más lo menciono de forma muy redundante, con mucha precisión, porque aquí inserta Jesucristo temas
relacionados al estudio de los demonios, a la demonología respecto al hombre fuerte, cómo atar al hombre fuerte, qué representaba eso. Y dentro de este espectro, tenemos que decir que no existen demonios que pueden ingresar a morada donde ya hay alguien presente. Si Jesús está en un corazón, habita en una persona, demonios no pueden ingresar a esa vida por los principios que entendemos acá y los cuales vamos a tratar con mucho más detalle. La lección 16 hablamos acá de 7 parábolas de Jesús. En Mateo 13, 10, 12, una parábola nos menciona todo lo respectivo, todo lo relacionado a las parábolas. Una parábola es una historia corta o una ilustración con un significado espiritual. Jesús enseñó en parábolas por muchas razones. Las parábolas eran algo seguro. No podían acusar a Jesús de contar historias. Sí podían acusar a Jesús los romanos o los judíos de decir entre comillas, blasfemias, pero por contar historias, parábolas, no lo podían acusar. Entonces las parábolas eran historias que ilustraban algo, pero de manera muy segura. También los enemigos de Jesús no podían atacarlo fácilmente por simplemente contar una historia, como lo decía. Además, las parábolas ilustran y preservan la verdad, son fáciles de recordar y asimismo una parábola puede tocar el corazón del ser humano. Otra razón que podemos hablar en relación a las parábolas de Jesús es que si bien contaba a las personas las parábolas, una gran cantidad no comprendía, pero los discípulos, ya en lugares secretos, en lugares más personales, en lugares privados, Jesús podía explicar de forma bastante detallada qué significaba, qué representaba, qué se entendía por esas parábolas. La primera parábola, la parábola del sembrador, revela 4 tipos de oyentes. Existen oyentes que no comprenden la palabra de Dios. Existen oyentes que reaccionan solo emocionalmente a la escritura. Otra enseñanza de la parábola del sembrador es que existen los oyentes que comienzan el camino al cielo, pero luego regresan al mundo. Y existen los oyentes que son fieles y dan fruto en el reino de Dios. También están las parábolas del trigo y la cizaña y también la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red. Estas dos parábolas hablan de 2 tipos de personas y de 2 lugares. Ahí en el cuadro pueden ver las comparaciones que Jesús hacía en relación a las parábolas. ¿Y qué entendemos por esta parábola del trigo y la cizaña y de la red? Que Dios ha preparado un lugar para la gente mencionada anteriormente en 2 grupos. Los del grupo del trigo brillarán como el sol en el reino del Padre Celestial. El gozo eterno del cielo es para los justos. Pero los que están en el grupo de la cizaña pasarán la eternidad en el infierno. Existen 3 cosas que deberíamos notar acerca de estos lugares futuros. El infierno es tan malo como el cielo es bueno. Ambos, el cielo y el infierno, son eternos. Y otra cosa que debemos notar es que algunos de los que dicen ser del reino de los cielos en la tierra irán al infierno, no al cielo. Otra parábola es la parábola de las semillas de mostaza y de la levadura. De nuevo Jesús contó 2 parábolas para enfatizar una sola lección. El reino de los cielos comenzó pequeño, pero crece grandemente. Así como una semilla de mostaza pequeñita es plantada y da como resultado un árbol gigantesco que da también frutos, así es el reino de los cielos. Está empezando pequeño, pero crecerá. O así como la levadura puede afectar de forma inmensa a la masa del pan. Una pequeña porción de levadura afecta a toda lo hace crecer a la masa del pan. De igual forma, el reino de los cielos es pequeño, pero va a ser influenciante, va a ir creciendo con el paso del tiempo. Las parábolas del tesoro escondido y de la perla ilustra también una gran verdad. Nos cuesta todo, nos cuesta mucho y nos cuesta todo obtener el reino de Dios. Esas son las enseñanzas de forma bastante resumida de las primeras parábolas de Jesús.
Muchas gracias por su atención y vamos a continuar en la siguiente clase.